Bienvenidos, bienvenidas un día más, un martes más a Mastermind, el podcast donde aprenderás a hacerle la vida más fácil al líder que llevas dentro para transformar la manera de hacer negocios. Y como ya sabéis, cada martes tenemos una entrevista. ¿Y a quién tengo el placer de tener hoy? Hoy tengo a Ángela Hans, coach de personas y organizaciones, pero para que yo la presente, mucho mejor que lo haga ella misma. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Un placer, un gusto estar conversando contigo. Gracias por invitarme a participar de tu podcast. Pues la verdad que el gusto es mío porque Ángela está, como por siempre suele decir, al otro lado del charco. Yo he estado en España y ella está en Uruguay. Ojo, creo que eres la primera persona que entrevisto de Uruguay, así que un saludo enorme a todas las personas que están por allí en Uruguay, que me escuchan desde el otro lado del charco, que sé que son más de una. Así que les mando un abrazo enorme y a ti las gracias por llevarme a tu casa. Bueno, Ángela, para que te pongan un poco en contexto y sepan las personas que nos escuchan aquí en España y sobre todo también en Latinoamérica, quién eres, un poco dónde andas, en qué andas metida en este emprendimiento que siempre estamos en más de un proyecto y un poquito de tu historia para que te conozcamos. Vale, venga. Bueno, yo en este momento estoy en Uruguay. Y digo en este momento, ¿por qué? Porque he viajado por varios países, he vivido en Europa también y bueno, ¿quién dice que ya el próximo año esté de vuelta por ahí? Yo trabajo como coach, me dedico al coaching de personas, pero también tengo una parte de mi negocio que se dedica a la consultoría de empresas. Entonces, combino estas dos líneas, digamos, para lo que es mi marca personal. Hoy en día llevo adelante mi emprendimiento como Ángela Hans, una agencia de consultoría y coaching en lo que tiene que ver con procesos vocacionales para adolescentes y adultos y coaching para empresas en temas de liderazgo, coaching de equipos, para desarrollo de equipos, metas y demás. Así que bueno, esas son un poco las líneas de mi trabajo en este momento. Bueno, anteriormente tuve una versión en empresas en lo que es contabilidad, porque mi experiencia, mi educación hace unos cuantos años ya es de administración de empresas, así que tengo, bueno, como cierta solidez en lo que es la gestión empresarial, pero soy una fanática del desarrollo personal y del autoconocimiento y me dedico por absoluta vocación a lo que es acompañar jóvenes en sus procesos vocacionales para tomar las mejores decisiones educativas para el futuro. Qué Así bueno. que un poquito eso es lo que está pasando ahora. Qué maravilla. Pues mira, en base a lo que me acabas de contar esto último, es el tema que vamos a tratar hoy aquí en Mastermind y es las consecuencias de no conocer o de no saber tu talento innato y la influencia que tiene esta consecuencia en la edad adulta. Por eso estás aquí, por eso quiero que me hables más sobre este tema que a mí, como ya puedes imaginar, con el tema del Instituto de Educación Consciente es algo que me llamó mucho la atención cuando te conocí a través de Instagram y LinkedIn y entramos en contacto y aquí por fin tuvimos la conexión y podemos comprender ahí agendando y dando huecos para poder hacer este podcast. Así que te lo agradezco enormemente. Y Ángela, según tu experiencia como coach, consultora, ¿cómo puedes de manera compartir con nosotros ejemplos concretos de cómo la falta de este conocimiento sobre el talento que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo en, como tú bien dices, en la edad de la adolescencia, ¿no? Cuando nos meten ahí en el instituto, bueno, aquí el instituto, no sé cómo se llamará ahí, o lo que es el grado superior, ¿no? Después de lo que es el cole, ¿no? Típicamente hablando. Y cuando estás ahí, tienes que decidir tantas cosas para tu futuro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser o que no sepamos eso y cómo la falta de ese talento nos va a afectar o nos puede afectar, mejor dicho, en la vida adulta de cada uno de nosotros? Vale, venga. Yo, primero que nada, creo que hay un espacio, tiempo, en una etapa de nuestra vida que es la adolescencia o la salida de la adolescencia, cuando uno se empieza a convertir en adulto temprano, adultez temprana, por así decirlo de alguna manera, en donde uno se empieza a enfrentar con toda esta cantidad de desafíos que implican ingresar en el mundo laboral, en empezar a competir en el mercado laboral, entender, bueno, un poco cuáles son mis herramientas para defenderme en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, teniendo en cuenta la falta de herramientas que tenemos de autoconocimiento de los institutos y de los centros educativos, es ahí en donde hacen falta estas
estas herramientas, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias concretas? Bueno, Santi, la verdad es que yo trabajo con adultos también, entonces parto desde ahí para que entiendan que los adultos que llegan a hacer procesos de orientación vocacional conmigo es porque es una consecuencia directa de no haber pasado por un proceso vocacional en la adolescencia. Entonces, la consecuencia es muy evidente. Es que las personas se encuentran después de los 30, por así decirlo de alguna manera, en donde uno empieza a tener un poquito más conciencia y empieza como realmente todo a parecer un poco más serio, en donde ahí las personas se encuentran que estuvieron de repente 10 años en el mercado laboral, en el mismo puesto de trabajo, haciendo una actividad que no les gusta, por ahí de repente forman parte de una organización o de una empresa a la cual no les representa quizás los valores o la forma de trabajar o mismo las actividades y las tareas que realizan. Entonces, realmente las personas llegan a mí como adultos con una frustración y un estado de no poder autorrealizarse. Entonces, esa es la consecuencia más concreta que yo te puedo decir que eso es totalmente comprobable, porque las personas, si tú haces una encuesta, personas de más de 30, 40 y demás, realmente que estén insatisfechas con el aporte que hacen en sus horas de trabajo, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, convengamos que a mí en cierto punto me pasó y yo tomé las riendas y pude organizar mi vida para poder estudiar algo que realmente me gusta, porque la contabilidad me dejó de gustar. Entonces, realmente, desde mi lugar, también comparto herramientas que a mí me fueron útiles para que los adolescentes puedan encaminarse desde un comienzo, entendiendo cómo tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Claro que sí. Alineadas a nuestras habilidades y talentos. Qué bueno, o sea que claro, tú tienes, en este caso tienes las dos perspectivas, por decirlo de alguna manera. Tienes cuando trabajas con adolescentes el hecho de que averiguar ese talento vas a sabes que repercute porque también trabajas con adultos y claro, los ves en el día a día que sí, es cierto, y yo también que trabajo con adultos lo veo que muchas preguntas que nunca se han hecho o nunca se las han hecho, nunca se han respondido, ¿no? Como, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿No? O qué es lo que te sabes hacer mejor. Y siempre esas preguntas es como, ¿de verdad tengo que responder a esto? No sé. Es como siempre he hecho esto y no sé si se me da bien o no. Lo tengo que hacer, pues eso, porque tengo que pagar factura o porque es el trabajo que me han mandado. Oye, identificar el talento, a mí me gusta llamarlo talento innato. Yo considero, y si me corriges por favor, que sé que de talento y todo esto sabes mucho más que yo considero que las personas tenemos un talento innato, cada uno el nuestro y cada uno de una manera diferente a los demás, aunque pueden que haya dos talentos parecidos, pero que creo que considero que cada uno de nosotros lo hace de manera diferente. Como estos talentos de innatos que tenemos cada uno, que evidentemente me imagino, bueno, imagino no, yo sé que para tomar decisiones han de estar alineadas con habilidades naturales, ¿no? Digo yo que así, por lo menos así lo veo yo. ¿Cuál consideras que sea el primer paso que las personas, y aquí te dejo a tu elección, adultas o más adolescentes, cuál consideras que es el primer paso para este proceso de autoconocimiento y descubrimiento de este talento? Bien, yo creo que muchas veces nuestros talentos o nuestras habilidades innatas están, por así decirlo, misteriosamente colados en nuestra rutina, ¿verdad? Entonces, quizás nosotros no lo llevamos a la práctica porque nuestro trabajo, el cual nos requiere una inversión de tiempo de quizás 8 o 9 horas al día, los que más trabajan igual quizás más. Entonces, nuestros talentos, por así decirlo, están quizás colados o dormidos entre nuestras actividades diarias. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco y prestar muchísima atención a cuáles son las cosas que nosotros nos resultan, nos van causando cierto placer, ¿verdad? En lo cotidiano, uno realmente nunca sabe cómo luego, después de tener identificada esta actividad o esta tarea o esto que me gusta hacer y que me causa placer, ¿qué puedo hacer con eso yo? Si tengo la posibilidad de transformarlo en un negocio que sea rentable y demás, eso es otro tema. Pero lo importante es entender en el día a día qué es lo que me hace a mí sentirme yo misma, qué es lo que me hace sentirme cómodo. Creo que es lo más importante a la hora de, de ponerse en ese lugar y decir, bueno, de las actividades del día a día, ¿verdad? ¿Cuáles son esas que a mí me hacen sentirme cómodo, en las cuales yo puedo fluir? Convengamos que los talentos nos permiten a nosotros ser nosotros mismos, porque son una representación,
natural de nuestro potencial, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es importante que prestemos atención en las actividades diarias, en el día a día y en el tiempo libre, y a su vez dentro de nuestro trabajo también. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer de esto? En donde yo siento que pasa el tiempo de una manera tal de que realmente pierdo la noción del tiempo, porque disfruto de esa actividad, ¿verdad? A su vez, hay algo que es muy interesante, que esto está basado en neurociencia, está comprobado, que la inversión que nosotros hacemos de energía mental y física realmente es menor a la hora de hacer algo que a mí me gusta y que yo disfruto. No solo se expresa en el lenguaje corporal, en la forma de hablar, en la manera en que yo realizo esa actividad, sino que realmente me lleva mucho menos esfuerzo, mucho menos trabajo, mucho menos energía productiva, ¿verdad? Esa energía que uno a veces lo desgasta cuando está haciendo algo que no le gusta. Entonces, esa es una de las señales más importantes, más interesantes a tener en cuenta a la hora de hacernos esas primeras preguntas para empezar a descubrir un poco dónde están esos talentos dormidos. Sí, totalmente. Además, Pero Dime, tu dime. pregunta. No, no, está perfecto. Además, estoy haciendo, pues eso, el análisis de cómo de una manera sencilla una persona que al final está haciendo una actividad, identificar dentro de su día a día cuál es la actividad que menos les cuesta hacer o que más le gusta hacer, o que cuando está haciendo esa actividad literalmente se le va, aquí se suele decir, el santo al cielo, que no está mirando ni el reloj, ni cuándo tiene que terminar la actividad, ni cuándo tiene que hacer la tarea, ni nada, sino que no es la típica tarea esta, me la voy a poner en el calendario porque como no la haga, verás tú. Entonces, es esa tarea que, como tú bien has dicho, pues eso, que deja fluir, ¿no? Que te deja así ser tú mismo o tú misma. Y es una manera súper buena de iniciarse en este proceso de autoconocimiento, simplemente identificando esas tareas que se te dan bien actualmente en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida, de manera general. ¿Lo ha explicado? Ahí, de maravilla. Absolutamente. Hay algunas preguntas poderosas que nos podemos hacer, ¿verdad? Que Sí, eso eso es lo que te sí. iba a decir. Si hay alguna, no sé si fórmulas o alguna que pudieran seguir algún tipo de guión, ¿no? Para ponerlo en práctica. Así que, por favor, Bueno, cuéntanos. no es de libro, Santi, ¿verdad? Creo que No. cada uno tiene como... Pero bueno, a ver, hay ciertas preguntas que nos ayudan un poco a despejar estas dudas, pero claro, para algunos son más sencillas porque quizás ya te las vienes haciendo durante un tiempo y quizás para algunas personas es un poco incómodo, hasta incómodo realmente, enfrentarse a estas preguntas, ¿verdad? Mm. Algunas son para uno mismo y otras las podemos ver con otras personas. Por ejemplo, preguntarle a las personas que conviven con nosotros o que forman parte de nuestro círculo íntimo, bueno, ¿cuáles son las cosas que tú ves que yo no veo? Por ejemplo, que me salen bien o que por donde las personas, bueno, me felicitan, por así decirlo de alguna manera, en esas cosas que yo ni me doy cuenta, que me salen natural. A mí, por ejemplo, me pasaba que yo tenía mucho vínculo, bueno, con extraños o incluso con mi vínculo cercano, y las personas siempre me re- recalcaban el hecho de que yo tenía una escucha activa, de que podía entender, que había desarrollado cierta empatía, que daba buenos consejos. Y no era más que eso, ¿eh? En ese momento, cuando yo no me dedicaba al coaching y no tenía herramientas profesionales para acompañar a personas, lo hacía de manera natural, con las herramientas que tenía. Y las personas, mis amigos, mi familia, incluso personas que no me conocían, me decían, ay, qué bueno, qué buen consejo, la verdad me gusta. Convengamos que yo lo que no hago, yo no trabajo de dar consejos, pero en ese momento quizás a una persona le resultaba que muy positivo y muy útil la manera en la que yo me comunicaba. Pues en mi trabajo yo no utilizaba esta herramienta. Mi trabajo en ese momento quizás era de contabilidad o pasar números o de gestión empresarial y no tenía la posibilidad de utilizar estas herramientas naturales en mi trabajo. Hoy, Santi, soy realmente una persona que lleva adelante su trabajo, su emprendimiento con mucha motivación. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago. Entonces puedo transmitir eso. Y de esa manera, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son esas preguntas, verdad?
que yo me puedo hacer? Bueno, ¿qué me causa motivación? ¿Qué me dan ganas de buscar información por mi propia voluntad, ¿verdad? Información que no tengo y de repente te encontrás ahí por ahí en YouTube o en Google haciendo de repente alguna pregunta, ¿y de qué se trata esto? ¿Algún autor, alguna información, algo que yo estoy buscando que me interesa, ¿verdad? Y realmente, lo que más me pasa con los procesos con adolescentes es que, por ejemplo, los adolescentes tienen como muy pactado, que eso es lo importante de construir esto, este pacto, este acuerdo, porque hay muchísimos acuerdos en la sociedad que nosotros los damos por sentado, como que los damos por asumidos. Entonces, por ejemplo, trabajo con adolescentes que, bueno, un chico que me dice, ay, no, a mí me encanta la pilcha, la ropa y demás. Digo, pero nunca pensaste en ser diseñador. Ah, no, no, no. ¿Por qué no? Entonces esas son esas preguntas, ¿verdad? Que a veces automáticamente uno dice no. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿por qué no? Vamos a tratar de dar vuelta a ese asunto. ¿Por qué no te ves en esa profesión? ¿O nunca lo pensaste? Entonces esas preguntitas van despertando, ¿verdad? Después hay otras preguntas muy interesantes que surgen a través de herramientas muy poderosas como son Ikigai, FODA personal, para empezar a descubrir las fortalezas, las debilidades. Bueno, son un montón de preguntas que hacen un poco al proceso de autoconocimiento. La verdad es que son un montón, pero empezar por esas, por ahí ya abrimos una puerta. Sí, totalmente, totalmente. Estoy abierta a que puedan, bueno, comunicarse y poder dar un poco más de información, porque la verdad que es mucho, ¿verdad?, lo que uno puede hacer. Pero hay quizás algunas preguntas, digo, 3 o 4, que son las más importantes para empezar a descubrir. La verdad es que sí, son preguntas que te tienes que hacer sobre todo y que tienes que contestar. Y muchas veces a mí me pasa también en los procesos que hago de acompañamiento con líderes y con personas que vienen aquí a formarse al instituto, es que cuando le digo esa herramienta que tú has mencionado, lo de pregunta a tu entorno en qué eres bueno o qué haces que tú no te das cuenta o cómo, no sé, de qué manera te comunicas o qué consideran de ti que pueden destacar, el mero hecho de preguntárselo a otra persona, ya ellos mismos o ellas mismas se cohíben a la hora de preguntarlo porque temen que aquello que le van a decir no le guste o le guste y no se haya dado cuenta. Y entonces como, oye, ¿por qué no me he dado cuenta yo si es cosa mía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a esto, ¿hay alguna manera, no sé si se puede hacer, pero ¿tú consideras que puede haber alguna manera como de compensar estas decisiones claro, como no has averiguado tu talento o lo has averiguado tarde, vamos a decirlo, tu talento siempre ha estado ahí, yo considero que siempre está ahí, pero te has dado cuenta tarde de que de este talento pues quizás puedas vivir o quizás de este talento que tienes pues hacer una actividad que te cueste poco y pueda tener un beneficio, etcétera. Pues ya una vez que tienes el talento puedes hacer con él lo que tú consideres, pero es importante aceptarlo. Bueno, entonces si lo averiguas en una edad de 30, 40 años y ves que estás ahí como diciendo, hay que ver que lo podía haber averiguado esto con 15, a mí me hubiera encantado, lo averigué con 40 y tantos, o sea que... Pero ¿hay alguna manera que puedas hacer para compensar esto? Que digas, bueno, ya sé mi talento y lo tengo ahora, pero llevo mucho tiempo sin él o sin poder aprovecharlo. ¿Hay algo que pueda hacer en la edad adulta de que lo puedan compensar de alguna manera? Bueno, no sé si la palabra sería compensar. Creo que uno tiene que aceptar que esas preguntas no se las hizo en otro momento y primero es aceptación, ¿verdad? Hasta ahora ha sido así, no me hice tales preguntas, no entré en ningún proceso de autoconocimiento y hasta este momento hice lo mejor con la información que tenía. Perfecto. Me gusta mucho más que compensar. Va, te lo robo. Es como que, venga, a ver, en el momento en que uno empieza a hacerse preguntas, uno entra en un universo nuevo, ¿verdad? Sí. Es realmente fascinante poder tener ese vínculo con uno mismo, bueno, de empezar a mirar uno sus acciones, el motivo, ¿verdad? Ser un poquito más analítico sin juzgar, pero realmente empezar a entender de dónde vienen todas esas cositas. Entonces uno ahí empieza como a romper patrones, a deconstruir un poco lo que construyó en su adultez, con su trabajo, en sus vínculos y con su vida social y demás. Yo lo que creo es que hay que, de a poco, ¿verdad? Yo trabajo mucho con lo que es la práctica, llevar a la práctica, establecer metas. Entonces, para mí las metas
y encontrar la manera de establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo nos van a llevar a través de un movimiento, de pasar a la acción, el hecho de transformar de repente mi vida, que hoy de repente es trabajo 8 o 9 horas para una compañía o para soy dependiente y demás, a pensar la posibilidad de transformar esto, ¿verdad? Y empezar a hacer un poco esto, ¿no? Que de acá empieza a bajar de repente la cantidad de energía que yo invierto en esas horas de trabajo y de repente empiezo a prestar un poco más atención a estos nuevos talentos que he descubierto, que siempre estuvieron ahí, pero para mí son nuevos porque no los conocía. Y entonces prestar un poco más de atención a eso y empezar a diseñar un nuevo escenario. Yo siempre trabajo con los escenarios. Tengo un escenario actual y tengo un escenario posible, un nuevo escenario. Y este nuevo escenario va a tener todo diseñado por mí, porque yo voy a diseñar la vida que quiero. Entonces, a ver, vamos, que hay que ser realistas, que si yo tengo hijos, que si tengo una renta para pagar, que si tengo obligaciones y demás, entonces, perfecto, no voy tampoco a desarmar toda mi vida y decir, bueno, a tomar por saco, como dicen ahí, Sí, sí. voy a dejar este trabajo y voy a empezar una vida nueva. Vale, que no es así, que no es así porque tú a fin de mes la renta viene, la familia tiene que comer, hay obligaciones que atender y demás. Entonces es como un proceso que creo yo más que es progresivo, ¿verdad? Porque no es lo mismo atender estos talentos desde jóvenes, porque yo ya puedo diseñar mi vida desde temprano con mucho menos responsabilidades y demás que Mm. tengo cuando soy adolescente, pero uno cuando es adulto lo que tiene que hacer, según mi perspectiva, es empezar a diseñar un escenario que sea, que me cause entusiasmo, que me motive, que incluya realmente la posibilidad de yo poner en práctica mis talentos sin desarmar el 100% de mi vida, porque realmente eso no funciona. Lo que funciona es, si yo estoy dedicada 100% a esto, de repente ahora me dedico 80-20, 70-30, y así voy incorporando estas nuevas actividades que pueden ser un hobby y que de repente yo en la medida que voy invirtiendo tiempo voy diseñando de repente un negocio, un emprendimiento. Obviamente que necesito, como te digo, hacer este proceso. No puede ser radical y extremo porque no funciona de esa manera. Todo está armado en el sistema como para que tú, bueno, cuentes con tu dinero y tus recursos para pagar tus cuentas y demás. Entonces, si uno mueve una ficha o una pata de su mesa, que es su vida, uno tiene que tener mucho cuidado porque de repente, por otro lado, bueno, se desajusta a algo. Entonces, lo ideal siempre es tener un balance, porque nuestro sistema emocional también depende mucho de la armonía con la que nosotros podamos tener nuestra vida. Y si yo digo, como te digo, a tomar por saco, me dejo este curro, venga, pero a fin de mes no pago mis cuentas y seguro que voy a estar con un lío que entonces no es la manera, por lo menos yo no lo recomiendo. Yo creo que uno tiene que empezar a diseñar un nuevo escenario y de esa manera establecer metas. Entonces vamos a pensar en metas de corto, metas de mediano y de largo plazo para lograr un objetivo y de a poco ir incorporando estos nuevos talentos a mi vida y, y bueno, y sí, de verdad que es posible realmente crear un nuevo escenario para mí. De repente, en un momento vivo de esto, es mi fuente de ingresos, pero eso va a llevar un proceso, claro que no es de un día para el otro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir de irnos poniendo metas o de la meta grande, desgranarla en objetivos, en metas pequeñas, para eso, pues eso, yo siempre le digo a las personas que vienen que si llevas 20 o 30 años haciendo una cosa, no pretenderás en un mes cambiar tu vida, ni en un año tampoco, sino que Absolutamente. tiene que ser un proceso y tú tienes que ver cuál es tu proceso y aceptarlo. Unas personas le podrá costar menos tiempo y otras personas lo harán en más tiempo. Eso no quiere decir ni que sean ni más listos ni menos
haberlo visto, simplemente que cada uno tenemos un proceso diferente a la hora de implantar pues este talento que acabamos de descubrir. Así que estoy totalmente alineado con lo que acabas de decir, así que muchísimas gracias. Para ir como concluyendo un poco la entrevista, lo cual te agradezco enormemente tu tiempo otra vez, y te digo que yo te he hecho preguntas, he indagado en tus conocimientos, te he preguntado por estrategias que utilizas al diario y demás. Ahora te toca un poco, como digo yo, tomar el papel de entrevistador y te pregunto, ¿tienes alguna pregunta para mí o has descubierto? Puedes contestar las dos, ¿eh? Pero con que me conteste una me viene bien. Si tienes alguna pregunta para mí o si has descubierto algo últimamente que pueda ayudar a los que nos escuchan a diario. Cuéntanos. Bueno, qué sorpresa la pregunta, muy Sí, lo interesante. sé, lo Yo creo sé. que a mí me gustaría, yo creo que, mira, yo formo parte en este momento de una sociedad que estoy en Uruguay, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa es entender un poco si esto es algo si esto es algo que se repite en todas las sociedades o cuán difícil es este tipo de procesos en las diferentes comunidades, por así decirlo de alguna manera. Aquí en Uruguay es quizás un poco más desafiante hacer este tipo de cambios, no solo porque la mentalidad quizás a veces lo que pasa es que las personas sienten esa incomodidad. Entonces, bueno, venga, ay, bueno, familias tradicionales, quizás muchas veces toda nuestra familia ha tenido la misma profesión y demás. Me gustaría entender un poco, si bueno, si del otro lado del charco, cómo se vive. Eso es lo que me pregunto, porque yo siento que hay una nueva generación mental, por así decirlo de alguna manera, que bueno, hay una diferencia de edad entre tú y yo y demás, pero creo que en esta nueva era hay un montón de gente que valga diferente sus edades, siempre estamos intentando acomodarnos y evolucionar, porque el nuevo paradigma realmente trae nuevos desafíos. Entonces me gustaría entender qué pasa en España, qué pasa ahí donde tú estás, porque venga, me encantaría poder entender si esto es algo que podemos compartir con la comunidad a nivel internacional, o si es, bueno, Santi en Marbella y Ángela en Uruguay, que estamos queriendo un poco generar ese cambio y ayudar a otras personas. ¿Cómo es desde ahí por ejemplo, las personas con las que tú trabajas? ¿Verdad? Porque tú vives Sí, también en una comunidad que no sé qué tamaño tiene. Cuéntame un poco, me gustaría saber. te comento, encantado. Bueno, nosotros aquí en España, de manera general, ¿vale? Yo considero que últimamente sí que es cierto que cada vez más están siendo las personas conscientes de este tipo de procesos en el caso de que pues tengan que conocerse, están como, se podría decir, para que haga un símil, se están despertando un poco más. Pero sí que es cierto que por lo menos aquí en España cuesta aún todavía porque la tradición o el trabajo tradicional sigue aquí muy anclado y entonces es muy fácil todavía decir, bueno, pues eres abogado, electricista, zapatero o eres, no sé, contable. Pero cuando dices que eres coach, que eres terapeuta o que ayudas en los procesos o que eres mentor o que haces algún tipo, por decirlo de alguna manera, diferente, que te focas en la mentalidad, en cambiarte o en transformar, mejor dicho, la forma que tienes de pensar en tu beneficio a través de un acompañamiento, a través de preguntas, a través de indagación, a través sobre todo de averiguar cosas de ti mismo, pues todavía queda el hecho de que tienes que volver a explicárselo, por decirlo de alguna manera. Todavía no son del todo, o por lo menos bajo mi experiencia, no son del todo conscientes. Pero sí que es cierto que cada vez somos más y cada vez somos las personas que, pues a través de lo que tú haces, a través de lo que personas están haciendo, pues sigue siendo más fácil, por decirlo de alguna manera, el hecho de que si te pasa algo, pues imagínate, si te pasa, tienes un problema de salud y no sabes comer bien, pues vas a un nutricionista, pero quizás también tiene la posibilidad de ir a un coach de nutrición donde no solamente te enseña a comer bien, sino que te explica qué emoción hace que comas no tan bien como tú quieres. Pues eso también está llevado, pues en tu caso, a la adolescencia, de que no solamente vayan a alguien que le oriente de qué profesión o de qué educaciones tienen que implantarse según no sé, sus talentos, y que en lugar de eso, pues acudan a ti y vayan como un paso más allá, como un poco más hacia adentro de sí mismo y en base en lo que averigüen, pues elijan bajo su responsabilidad la decisión que vayan a tomar. Esto es lo que pasa un poco aquí, que lo que hago básicamente es
que de lo que averigüen y cuentan su verdad, se cuentan ellos mismos su verdad a través de mi ayuda, y una vez que tienen la verdad, tienen que tener y saber que la decisión que tome es bajo su responsabilidad, y lo que están construyendo es bajo su responsabilidad, y lo que hay en el entorno es a lo que se tienen que adaptar. No puede rechazarlo, sino aceptar el entorno que hay y adaptarse a ese entorno, y bajo su talento, bajo sus responsabilidades, aprovecharlo lo mejor posible en la medida que tenga ese talento cada uno. Y es lo que intento cada día con mis, pues yo me gusta llamarle mis aprendices, las personas que vienen a formarse al instituto, o las personas que me contactan, o las personas que colaboran conmigo, porque yo me considero un eterno aprendiz, y entonces todas estas personas las considero, pues eso, que vienen a aprender, y muchas de ellas necesitan desaprender para volver a aprender. Tienen conceptos, tienen creencias, tienen no sé, emociones que muchas veces el patrón que ha llevado a esas consecuencias, a esas acciones, tienen que darle, yo me gusta llamarle, tienen que darle una auditoría. Oye, lo que estás haciendo actualmente que es tuyo, es implantado, es algo que te han dicho y te lo has creído y sigues y no te has parado a pensar, no sé. Me gusta llamarle auditoría porque te hacen muchas preguntas en base a lo que estás accionando. Y bueno, y aquí puedo tirarme un rato, así que no sé si te he respondido ya o quieres... No, sí, sí. ¿Sí? ¿Te parece No, que...? sí, la verdad que sí. Mira, honestamente, y para comentarlo ahí a la audiencia, a mí me interesa mucho compartir esto con personas de todo el mundo, ¿verdad? Como te contaba al principio, bueno, ahora estoy en Uruguay un poco de paso, esa es la realidad. Ahora con la posibilidad de volver para Europa, me encantaría irme para ahí, para España. Tengo familia y demás, así que al momento estoy haciendo un máster online sobre coaching directivo y liderazgo para poder llevar estas temáticas también al sector empresarial. Creo que también por ahí vamos a tener posibilidades de compartir estas herramientas en varios ámbitos. Creo que como en jóvenes, adolescentes o en centros educativos, quizás por ahí también tenemos la posibilidad de compartir nuestro trabajo con jóvenes de repente de 20, 30, ya un poco más adultos que quizás están emprendiendo, como las personas con las que trabajas tú, pero creo que también es importante tener la posibilidad de compartir estas herramientas en las empresas, porque quizás hasta las personas pueden encontrar lo que es el intraemprendedurismo para poder desarrollar sus Totalmente. propias habilidades dentro de sus puestos de trabajo. Y no es necesario quizás realmente, bueno, dejar la compañía, ¿verdad? Sino que realmente empezar a transformar desde adentro las empresas o las organizaciones en su mentalidad. Así que creo que también es una oportunidad para nosotros como coach y consultores de poder participar en los procesos de gestión y de cultura dentro de las empresas. Es algo que a futuro espero poder estar haciéndolo ahí en España, así que ya nos veremos. Sí, estoy convencido. Además, ya te lo dije en su momento cuando nos pusimos en contacto, que aquí estamos esperando con los brazos abiertos para que vengas y poder seguir colaborando en la distancia, o unidos en algún tipo de evento o algún tipo de organización, porque cuando vi todo lo que hacías y te daba tan alineado, digo, yo tengo que mandar un mensaje ahí al aire, por decirlo de alguna manera. Al final el universo nos puso en contacto y ahora estamos aquí, y estoy convencido que este es como el primer paso para las siguientes colaboraciones, para los siguientes proyectos, así que estoy encantado. Y nada, te mando, no sé, un beso, un abrazo, te doy las gracias enormes porque hayas venido aquí al podcast y hayas dedicado esta generosidad, todo tu talento, y lo haya compartido con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Ángela. Solamente una cosa, si alguien quiere contactar contigo, por favor, ¿dónde se Vale. dirigen para que, bueno, pues eso, no sé si la web, Instagram o todo, tú dime lo que quieras, que yo abajo lo pondré encantado. Bueno, excelente. Tengo mi sitio web, te lo dejo para que lo puedas compartir, es angelahans.com. Estoy en todas las redes sociales, en sus diversos formatos. Voy compartiendo contenido valioso y contenido de calidad que lo diseño para que las personas que forman parte de la comunidad puedan realmente llevarse algo, no todos los días, pero una vez por semana o dos o tres estoy publicando contenido para que podamos estar en contacto. Estoy sumamente agradecida por este ratito que hemos tenido contigo. Estoy a disposición desde este lado para poder coordinar eventualmente algún otro tipo de lo que sea juntos. Creo que hay mucho potencial para compartir con nuestras herramientas. Y bueno,
junto a ti creo que, y junto a otras personas de diferentes comunidades, creo que estamos haciendo un excelente trabajo y creo que hay mucha dedicación y mucho propósito por atrás de ello. Así que bueno, estoy realmente agradecida por este espacio que me has dado y invito a las personas de la audiencia, de tu comunidad, a compartir, a interesarse y de esa manera, bueno, seguirnos en redes sociales, poder difundir este contenido. También voy a compartir tu contenido con mi comunidad, que si bien viene creciendo orgánicamente, es una comunidad muy fiel, que está muy interesada por estos temas y realmente para mí hay un mensaje muy auténtico, con un propósito por detrás y estoy realmente muy agradecida de todas las personas que nos vienen acompañando en este camino. Así que adelante, seguimos juntos. Seguimos, y este, como ya te he dicho, será el primero de muchos, así que muchísimas gracias. Y como ha dicho Ángela, si veis que hay algo que os haya gustado del episodio, os ha gustado el episodio completo, hay algo que queráis ver, sobre todo probarlo, ponerlo en práctica, compartirlo, porque seguro que hay algo que le interesa, quizás a ti no tanto, pero quizás a tu vecino, a tu pareja o a alguien de tu comunidad. Compartirlo, ¿por qué? Porque así podemos llegar a más personas y al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que el valor que transmitamos llegue cada vez a más personas. Así que Hay gracias por... algo, Por una favor. cosita que me gustaría recordarles a las personas que escuchan, que yo trabajo en todo el mundo, trabajo de manera virtual. Entonces, a ver, no me limita tampoco el hecho de no estar físicamente presentes, porque he trabajado con jóvenes y adultos de todas partes del mundo. Así que venga, que si se quieren poner en contacto, quieren de repente conocer las herramientas con las que trabajo, de repente los servicios que ofrezco, pueden realmente comunicarse conmigo. Vamos a trabajar de manera virtual y vamos a hacer un proceso de acompañamiento. Así que de esa manera, si ven que de repente sirve un proceso vocacional, por ahí hay adolescentes o por ahí hay padres, madres, tíos, familiares de personas que pueden estar escuchando y sienten que esto puede llegar a servirles, venga, que se pongan en contacto que estamos aquí. Estoy convencido, además yo también trabajo online y esto, claro, evidentemente se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Si no me he puesto en contacto una persona a no sé cuántos miles de kilómetros y estamos haciendo esto durante casi ya una hora, o sea, que el problema cero, ahora mismo la tecnología nos permite hacer este tipo de procesos desde cualquier parte del mundo. Nada, Ángela, Absolutamente. muchísimas gracias y nada, nos vemos en otro momento y nos escuchamos en otro momento. Muchas gracias, chao, Muchas chao. gracias, Santi. Gracias. Chao.